Dios les guarde mucho y allí donde están, reciban la porción que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Tomen su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. En esta hora, en este día, me tocó a mí compartir la palabra del Señor y espero que esta palabra, verdad, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a empezar el estudio con Éxodo 1:7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y los israelitas se multiplicaban grandemente de acuerdo con las promesas que Dios le hiciera a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre de las misericordias, te damos muchas gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre bendito. Muchas gracias porque a ti te plació, Señor, dejar esta palabra escrita, Señor, hace de miles de años, Señor amado, y todavía hace efecto, Señor. Todavía tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Tu palabra, Señor amado, nos da a saber, Padre, cuánto tú nos amas, cuánto tú quieres bendecirnos, cuánto tú nos anhelas, el precio que tú has pagado, Señor, para que esta palabra bendita llegue hasta este tiempo y que nosotros podamos escucharla, podamos leerla. La tenemos, Señor, a nuestro alcance. Te pedimos que nos des obediencia, un espíritu de obediencia a tu palabra, amor por ella, sabiendo que esta palabra tuya que tú le has dejado a tu pueblo desde el principio hasta esta fecha. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer el 15 y dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en tus partos y veas el sexo de si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El verso 18 de Éxodo 1:18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Porque el rey de Egipto quería que desapareciera por completo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era el pueblo bendecido por Dios cuando vivía José allá en Egipto, eran bendecidos porque tienen el favor de José, pero ya muerto José, entonces tuvo envidia y el rey de Egipto y quiso destruir el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel, entre más lo hostigaban, el pueblo se multiplicaba, porque el pueblo de Israel era un pueblo bendecido por Dios, con promesa, y por eso que eran bendecidos, pero el rey de Egipto quería desaparecer, quería deshacer por completo, y cuál era el motivo de la manera que podía él destruir el pueblo de Israel matando a los niños. ¿Por qué a los niños? ¿Por qué le dejaba la vida a las niñas? ¿Y por qué quería matar a los niños? Porque los varones son la fuerza, los varones son los que van a pelear en la guerra, los varones son los que en aquellos entonces eran los que cargaban el arca de
del pacto. Los varones eran los que Dios levantaba para el sacerdocio y el diablo, pues no era Faraón el que quería hacerle daño. El diablo usó a Faraón para querer borrar de la tierra, como desde un principio trató el diablo de arrancar por completo el nombre de Dios. Entonces el diablo siempre ha tratado de usar al que se deje usar, ¿verdad? En este caso estaba usando al rey de Egipto para destruir por completo a todos los niños, para que no hubiera ese pueblo fuerte, para que el pueblo de Israel menguara, porque las mujeres en ese entonces no salían a la guerra, sino que no habiendo jóvenes, no habiendo varones, ellos, el pueblo de Egipto tenía toda la ventaja de ganar, de destruir al pueblo de Israel. Y dice, entonces dice el 20, dice, Dios hizo bien, dice, a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, porque las parteras, ellas le dieron la vida, no lo mataron, porque dicen, verdad, que en aquellos entonces, cuando una partera le pagaba a alguien para que cuando iban naciendo la criatura, le decían, no permitas, porque la vida estaba en las manos de la partera, no permitas que este niño nazca. Cuando vaya naciendo ya sabe lo que tiene que hacer, solamente apretarle el cuello, y con eso los mataban, y ellos podían decir que había nacido muerto. Entonces, pero aquí las parteras dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Mire lo que es la obediencia, ¿verdad? De cuando una persona obedece a Dios, ¿quiénes son los bendecidos? Por eso a nosotros los padres nos conviene obedecerle a Dios, amarlo, servirle, ¿verdad? Porque los que van a ser más bendecidos son los hijos. Y por el amor nosotros debemos, de verdad, de fortalecernos en el Señor, de buscarlo cada día más, porque la bendición viene para la protección y la bendición para los hijos. Y aquí dice que Dios, Él prosperó las familias de las parteras. En el 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y ya que no pudo quitarle la vida por medio de las parteras, le dio la orden a todos los padres, ¿verdad?, al pueblo, que echaran los niños al río, porque no podían ocultar los niños, porque si crecían de una manera o de otra se iban a dar cuenta al rey, y de todos modos estaba él dispuesto a acabar con el pueblo de Israel. En el Éxodo 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El hijo a que se refiere es Moisés. Su nacimiento, su liberación de la muerte y los años de su juventud estuvieron bajo la dirección de Dios a fin de que liberara a Israel de la esclavitud. Todos los creyentes tienen que saber que también Dios obra en la vida de ellos, empleando medios apropiados para cumplir su voluntad. Cuando nació Moisés, nació en el tiempo en el que tenían que echar todos los niños al río. Él no podía, conforme a la ley del rey, ningún niño tenía que vivir, todos tenían que ser lanzados al río. Entonces en ese tiempo fue cuando nació Moisés. Pero Dios tenía un propósito, un plan divino para Moisés, y Él proveyó algo de que la vida de Moisés tenía que seguir para su propósito divino. Todos los creyentes tienen que saber que también Dios obra en la vida de ellos empleando medios apropiados para cumplir su voluntad.
el Éxodo 2:3 dice, pero no pudiendo los padres ocultar más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, una hermana de Moisés. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Qué bondad tan grande, ¿verdad? La de Dios cuando él ya tenía todo planeado, porque en ese tiempo tuvo que ir la hija de Faraón, a quien Dios usó, a la hija del enemigo de los niños. La usó para que fuera a bañarse en ese momento, y al ver la barquilla se asombró de mirarla, entonces quiso ver qué era lo que había allí. Cuando una persona, ¿verdad?, viene con un propósito divino, pase lo que pase, el Señor lo tiene guardado, protegido para su plan y su propósito. Y el 6 dice, y cuando abrió la hija de Faraón, cuando abrió la arquilla, dice, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Viendo la hija de Faraón, ¿verdad?, al niño que lloraba, y ella tuvo compasión del niño y dijo, es de los hebreos este niño. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. El 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Pero la hermana de Moisés ya sabía que Moisés era su hermano, y ella le iba a conseguir una nodriza, y la nodriza iba a ser su mamá, la que iba a criar el niño. Entonces la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. El 9 dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mire qué bendición tan grande, que iba a criar a su propio hijo y le iba a pagar la hija del Faraón para que lo criara. Porque Dios tenía un plan divino para Faraón, para Moisés. Él sabía qué era, por qué motivo lo había enviado. Y el propósito que él tenía para Moisés se tenía que cumplir. ¿Y a quién iba a usar? A la hija de Faraón. Y cuando el niño creció, dice, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Todos los creyentes tenemos que saber que también Dios obra en la vida de nosotros, empleando medios apropiados para cumplir su voluntad. Para el propósito divino que Dios tenía para Moisés, tenía que ser criado en Egipto, tenía que ser enseñado por los egipcios, porque Dios sabía lo que él iba a usar, cómo lo iba a usar para ir a defender a su pueblo Israel más adelante. Y él lo tenía que capacitar, él lo tenía que enseñar de qué otra manera podía Moisés aprender la lengua egipcia y conocer todo lo que se movía en Egipto. Solamente ser criado allí, conocer la lengua, el idioma, y conocer todas las costumbres. Cuando el Señor tiene un plan divino para el ser humano, así pase lo que pase, el plan de Dios se tiene que cumplir, así como se cumplió en Moisés.
En aquellos días, dice, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cuántas veces nosotros, a veces el ser humano trata de esconder su pecado en la arena, pero el Señor está mirando, ¿verdad? Y él se dio cuenta, ¿verdad? Que él pensó que escondiéndola en la arena iba a estar a salvo. Dice, de cierta manera el ministerio de Moisés prefigura el ministerio de Jesucristo. Se procuró destruir tanto a Moisés como a Jesús cuando eran niños. Tanto como Cristo ministraron, tanto Moisés como Cristo ministraron como profetas, sacerdotes, reyes y pastores. Sufrieron con el pueblo de Dios, liberaron al pueblo de la esclavitud e introdujeron un pacto. La disposición de Moisés de identificarse con el pueblo de Dios y defender a los hebreos que estaban sufriendo la opresión demostraba su fe en Dios. Moisés fue enseñado, sus primeros años fue enseñado por su madre que era hebrea y él enseñó los principios de Dios. Entonces él tenía temor de Dios, él sabía que él de una manera él fue enseñado, sus primeras palabras, sus primeros años fue enseñado en el pueblo hebreo. Dice, Moisés rechazó los deleites temporales del pecado por el honor de sufrir por Dios y con el pueblo de Dios. El 13 dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el 14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando él mató al egipcio, al primero, cuando él mató al egipcio, él lo enterró y él creyó que nadie se iba a dar cuenta, pero cuando salió descubierto, él tuvo que huir, tuvo que pasar algo bien fuerte para Moisés, para que él saliera huyendo y ya no tuviera que voltear a mirar a Egipto, que no le doliera dejar su cama, dejar su alcoba, dejar los manjares, todo su estruendo, porque él era hijo del rey no era hijo, pero fue hijo adoptivo, lo criaron allí. Entonces él era un príncipe criado en Egipto con todo el esplendor de los príncipes de Egipto. Entonces Moisés no podía salir de Egipto si no hubiera habido un motivo grande de manera que él no le pesara salir de allí. Y entonces, cuando él mató al egipcio, él tuvo que salir huyendo. Dice la palabra del Señor que él salió huyendo de Egipto y tuvo que irse a esconder en un cerro allá, en un lugar donde nadie lo pudiera encontrar. Todos los creyentes tenemos que saber, dice, que también Dios obra en la vida de nosotros, empleando medios apropiados para cumplir su voluntad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando una persona es llamada por Dios, pase lo que pase, no se sale de la voluntad del Señor porque sabe que tiene un propósito divino. El monte Sinaí, allí donde Dios preparó a Moisés para su tarea futura, en esa misma región, el desierto de Sinaí, Dios hizo una importante obra en su vida en el desierto. Era muy necesario para Moisés que saliera huyendo, que no tuviera otro refugio, a que él se fue a refugiar en el monte Sinaí, un monte de que solamente estaban él y Dios. Un monte aislado de toda la persona porque él tenía miedo de dar la cara porque si alguien lo conocía iba a ir a denunciarlo. Entonces él fue a refugiarse en el monte Sinaí, allí donde él fue enseñado directamente por Dios.
él se refugió en la ley de Dios, en la palabra del Señor. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Éxodo 2:24 dice, y oyó el gemido de ellos, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El gemido del pueblo de Israel. Y miró, el Éxodo 2:25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Después de muchos años de opresión, el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios para que lo ayudara. Pero cuando ellos se volvieron al Señor, mire qué hermoso, ¿verdad? Eso nos pasa a todo ser humano, ¿verdad? Es el deseo del Señor. Cuando ellos clamaron, se volvieron al Señor, Él se volvió a ellos. Cuando dice la palabra del Señor en Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé. No hay oración que Dios no escuche. No hay clamor que Dios no escuche. No hay lágrima que Dios no mire. La lágrima de una madre, de una esposa, de un hijo. Él está atento al clamor de las personas. Y dice que cuando ellos se volvieron al Señor, Él se volvió a ellos. Cuando uno clama al Señor por alguna aflicción, uno piensa que Dios no lo oye, que Dios está lejos, que Dios oye a todo menos a uno. Dios escucha a todas las personas que se acercan a Él. Sea cual sea la petición, la necesidad, Dios está atento y Él es poderoso para convertir todo dolor en gozo, toda tristeza en alegría, para convertir cualquier adversidad en una bendición grande. Dice el Éxodo 3:1, y apacentando, aquí ya fue cuando llegó Moisés allá con Jetro, un sacerdote que tenía muchas ovejas. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mire hasta dónde fue a llevar las ovejas de su padre, de su suegro, hasta el monte de Horeb, monte de Dios, donde él iba a ser enseñado por Dios, iba a escuchar la voz del Señor. El Señor le iba a dar toda la dirección que él necesitaba enseñarles. La simple instrucción humana en la corte de Faraón era insuficiente para preparar a Moisés para la obra de Dios. También fueron necesarios la soledad con Dios y 40 años de aprendizaje y penurias cuidando ovejas en el desierto a fin de prepararlo para su tarea futura de pastorear a Israel a través del desierto. Moisés había sido instruido en la corte, en el palacio. Había tenido todos los estudios que se necesitaba, pero todos esos estudios que él tuvo en Egipto no fue suficiente para Moisés. Para la tarea que Dios tenía para Moisés era insuficiente todo lo que él había aprendido allí. Le iba a servir, le sirvió con el tiempo porque él conoció todas las costumbres de Egipto. Pero para ir a liberar al pueblo de Israel, él tenía que pasar por la escuela del desierto. Y allí es donde muchas veces a nosotros como seres humanos no nos gusta pasar por el desierto. Quisiéramos estar todo el tiempo en reposo, en puro gozo, pura alegría, pero cuando el Señor tiene un propósito divino para cada persona, no se va a escapar del desierto. Lo va a pasar, en los desiertos son difíciles, pero si uno sigue confiando en el Señor le da la victoria, porque una persona nunca ha llegado a este mundo de casualidad, siempre viene con un propósito. Lo único que pasa es que a veces, como nosotros no conocemos el plan de Dios, nosotros nos desesperamos, empezamos a echar a perder la obra que Dios ha tenido para nosotros, con a veces renegar,
no creerle a Dios, no creer que Él nos hizo con propósitos divinos. Entonces aquí a Moisés dice que lo que él aprendió en Egipto no fue suficiente para la tarea que Dios tenía para él. Tenía que llevarlo al desierto, a la soledad con Dios. ¿Por qué? Porque allí no había otra persona donde él se distrajera. No había otra persona con quien él fuera a consultar, a decirle, oye, fíjate que me pasó esto y me pasó acá y ahora estoy en este desierto. Y no faltaría que le dijera el amigo, la persona. Entonces lo iba a desviar del camino que Dios, del propósito que Dios tenía. Por eso lo llevó a la soledad, que no tuviera otro amigo, otra con quien conversar, solamente con Dios, para que no se distrajera del propósito que Dios tenía para él. Y ahí cuántos años a veces uno se desespera por una semana que uno está clamando al Señor y Dios no le contesta. Y Moisés pasó 40 años aprendiendo en el desierto para la tarea, y dice 40 años de aprendizaje y penurias. ¿Qué serían las penurias que Moisés estaba pasando? Sed, hambre, estaba en el desierto, quién sabe cuántas víboras o animales andarían allí, pero él cuidando las ovejas en el desierto a fin dice, pasó 40 años de aprendizaje y penurias cuidando ovejas en el desierto a fin de prepararlo para su tarea futura de pastorear a Israel a través del desierto. Él tenía que conocer bien el desierto porque por allí iba a pasar por eso muchas veces una persona que ha sufrido mucho, que ha sufrido escarnios o que ha sufrido alguna enfermedad mortal o que fue a la cárcel o diferentes situaciones, esas personas cuando Dios las salva, que Dios les da el ministerio o que fueron drogadictos, que anduvieron, que no había esperanza de que salieran. Entonces cuando vienen a los caminos del Señor y son salvos y el Señor los prepara, esas personas son una clave, como un instrumento útil para Dios, porque es la manera que le pueden hablar a otros que son drogadictos o los que estuvieron en la cárcel por alguna situación, los que pasaron por una enfermedad. Pueden decirle a una persona que está enferma, decir, mira, clama a Dios, allí estuve yo y el Señor me salvó y así como me salvó a mí, te puede salvar a ti. Dios lleva a cada quien al desierto con un propósito. Que cuando uno está pasando por el desierto no tiene uno que desesperarse ni renegar. Dice, porque Dios lo está preparando para una tarea más adelante, ¿verdad? Y dice el Éxodo 3:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel de Jehová es el Señor mismo. También Dios se le apareció a Abraham como el ángel de Jehová. Mire qué hermoso, ¿verdad? Que se le aparecía a Dios a él, le hablaba a Dios a él, de manera de que él estaba bien seguro que él no estaba solo en el monte, allá donde Dios lo llevó. Allá él pasaba con Dios, hablando con Dios. En esta zarza que él miraba que una zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice, y el ángel de Jehová es el Señor mismo, que el ángel de Jehová que se le apareció. También Dios se le apareció a Abraham como el ángel de Jehová. Entonces era Dios mismo el que se le presentó a Moisés para hablar con él cara a cara. Qué bendición después de estar en el palacio de Faraón, pasar tanto tiempo en el desierto, tener por compañero a Dios, que Él era su guía, que por eso muchas veces el Señor lo lleva a uno al desierto, quizás no lo lleva al monte, ¿verdad? Pero de que un momento de que una enfermedad o una situación difícil, que es una manera o un problema, es una manera de que Dios lo está llevando allí para que uno vaya directamente con el Señor.
para que uno, lo que Dios usa para de conexión. Porque Dios ve el dolor, pero también Dios purifica a la persona por medio del dolor. Nosotros podemos creer que Moisés no haya sufrido después de tenerlo todo en Egipto y ir a poner la piedra de cama y de cabecera, pasar las noches allá. Claro que sí sufría mucho, pero él conocía a Dios, el que empezó a clamar a Dios, Moisés hizo a Dios su amigo. Era su amigo. Entonces eso es lo que el Señor quiere llevarnos a nosotros, que tengamos una comunión íntima con Él, que nosotros estemos conscientes que Dios nos oye, que Dios nos mira. Así, aunque se vaya uno a llorar en el closet o en el rincón de lo que sea, Dios está mirando todo y Él solamente está esperando que abramos la boca para comunicarle. Él sabe lo que tenemos, pero Él quiere que nosotros lo tomemos como lo que Él es, nuestro Padre, y dice, nuestro consolador, nuestro sanador. Vamos a leer el 3, dice, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esa gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Moisés estaba mirando la llama, pero él no miraba la llama, él sabía que era una visión de que Dios le estaba dando. Y viendo, el 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La revelación inicial de Dios a Moisés fue su santidad. Santidad quiere decir separarse del pecado y de toda maldad y dedicación a la justicia. Eso fue lo que Dios lo que Dios le mostró a Moisés, fue la santidad de Dios. Entonces, y eso allí donde quería llevar a Moisés, por eso es que lo apartó, para que él viviera una vida de santidad, una vida de separación del pecado y de toda maldad, que no se contaminara con los costumbres de las demás personas y que se dedicara a la justicia. Ese era el plan divino del Señor. Moisés, como siervo de Dios, tenía que recordar constantemente el hecho de que el Dios a quien servía era santo. Y eso es lo que nos exige en este tiempo, que nosotros seamos santos, porque es la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Que a Dios que servía era santo, y tan santo, es tan santo que moriría el ser humano que lo viera plenamente. El que no se podía ver a Dios porque podía morir. La revelación inicial de Dios a Abraham fue la de su gran poder. Aquí a Moisés fue la de su santidad. Eso ilustra el principio de la revelación progresiva. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El 7 dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. El Señor conoce nuestro dolor, mira nuestra angustia, y Él no pasa por alto. Él está mirando, solamente Él está esperando que nosotros clamemos a Él, y Él nos va a socorrer. Él nos socorre. Dice el verso 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel. Mire,
El Señor dice un verso en la palabra del Señor, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni estuvo el corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice que el Señor oyó la aflicción. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Muchas veces la persona clama y no tiene respuesta y cree que Dios no la oye, pero dice, Dios nos oye, nos mira. No hay nadie ni nada que comprenda nuestro dolor como Él. Y mire lo que dice el 8, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha y tierra que fluye leche y miel. Dios es paciente y Él quiere que nosotros creamos, confiemos en Él y Él nos saca de cualquier conflicto, nos saca de cualquier situación que la persona esté pasando. Lo único que tiene que hacer es clamar a Él y decir, Él los está mirando. Él nos oye, pero va a decir, ¿hasta cuándo vas a clamar a mí? A veces uno va con el vecino, cada vecina, o va con el amigo a contarle su problema y a veces lo mandan peor. Pero si uno va con el Señor, Él le da consuelo y Él a su tiempo, Él va a obrar. Y dice, el propósito de Dios era sacarlos al pueblo de Israel, sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y a quién estaba preparando para este trabajo? Estaba preparando a Moisés. ¿Cuántos años más iba a esperar para sacarlo? Solamente Dios sabía cuánto tiempo, pero su promesa estaba hecha y la promesa se iba a cumplir. Dice, al igual que Dios se preocupó por la desdicha de su pueblo en Egipto, Él está consciente de la aflicción de todo su pueblo. Así es que no podemos dudar nosotros, dice, no podemos dudar que Dios no nos está mirando, que Dios no nos está escuchando. Es un lapso de tiempo. Depende de nosotros qué tanto tiempo vamos a querer pasar allí. Si empezamos a renegar, a perder la fe, entonces el tiempo que era cortito se va a hacer más grande. Pero tenemos para empezar un arma bien poderosa que es cuando estamos en medio del mar, en medio del conflicto, es levantar las manos al cielo y empezarle a dar gracias a Dios por la victoria. Esa es la llave. Pero si nosotros nos ponemos a renegar, Dios no me escucha, Dios a todo oye, menos a mí, empieza uno a echarse maldiciones a uno mismo, entonces las puertas se van cerrando cada día más. Pero si nosotros empezamos, dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y nosotros que le creemos y empezamos a darle gracias a Dios, dice, dándole gracias a Dios por aquello que no estás mirando como si ya lo tuvieras. Y esta es una llave bien poderosa que en el tiempo menos pensado empieza a ver que las cosas están cambiando. Pero tenemos nosotros que dar un paso de obediencia, de gratitud al Señor y entonces las cosas van a cambiar. Dice, el Señor estaba, dice, y Dios se preocupó por la desdicha de su pueblo en Egipto. Él está consciente de la aflicción de todo su pueblo. No nomás ahorita puede decir uno, no, pues en ese entonces, pero ahorita yo estoy sufriendo, ahorita yo necesito. Pues es el mismo Dios de ayer, de hoy, por todos los siglos. Lo único que tenemos que aprender nosotros es a conocer que es un Dios de amor, de misericordia, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento. Pero ¿qué es lo que quiere tratar Dios con nosotros? Es la paciencia. La paciencia. Dice, Él oye el clamor de los afligidos, los que están en dificultades y oprimidos. En tales momentos el pueblo de Dios debe clamar a Él para que intervenga misericordiosamente a favor nuestro. Él oye el clamor, no importa dónde estemos ni cómo estemos, pero Él nos escucha. Ya sea que la opresión venga de las circunstancias, de las personas, de Satanás, del pecado o del mundo,
el consuelo, la gracia y la ayuda de Dios son más que suficientes para satisfacer todas las necesidades de los creyentes en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Él los rescatará. Solamente tenemos que confiar, poner la confianza. Muchas veces uno va al doctor y no sabe qué le va a dar, lleva uno alguna enfermedad, alguna dolencia, pero uno va confiando en un ser humano. Va confiando en el doctor, que sabemos que el doctor se puede equivocar, pero nosotros confiamos porque es doctor, y no tenemos esa misma fe para con el Señor. Dudamos, no, pues a todos les da, porque a mí no, empiezan a renegar y empieza a trozar. El 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Muchas veces, los padres hemos sido injustos con los hijos, a veces el esposo ha sido injusto con la mujer, con la esposa, pero Dios está mirándolo todo. Él es nuestro ayudador si nosotros clamamos a Él. Entonces dice el 10, dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. Aquí está haciendo otro, ya es cuando ya va a enviar a Moisés a Faraón para libertar al pueblo de Israel. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no se había olvidado de que él había matado un egipcio y que quizás iba a ser reconocido y le pudieran echar la ley o matarlo. Y el Señor le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Mire qué seguridad, qué privilegio, como le dijera, mandó un ejército para que fuera bien empoderado, nomás con decir la palabra, yo estoy contigo. Ve, porque yo estoy contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando el Señor nos saca de algún conflicto, en vez de ser fiel a Dios, como ya nos sacó de Egipto, ya nos sacó del peligro, del conflicto, nos descuidamos o lo dejamos, nos vamos a hacer otras cosas y no somos agradecidos con el Señor. Entonces de allí viene otra cosa peor. Y no es porque Dios está castigando, no, es porque la Biblia dice no le deis lugar al diablo. Cuando uno obedece a Dios, tiene uno la protección de Dios. Cuando uno desobedece a Dios, entonces es cuando el diablo gana ventaja. Pero no es que Dios le esté castigando, ¿verdad? Sino que al separarse uno de Dios, está expuesto para que venga el diablo, y el diablo no tiene misericordia. Él vino a robar, matar y destruir. Por eso nosotros no debemos separarnos. Muchas personas dicen, ay, no me gusta hablar con esta persona, porque es muy fanática. Ya uno ya no tiene otra conversación más de Dios. El deleite de uno es leer la palabra, orar, estar en la iglesia. No es que uno sea fanático, está uno agradecido y sabe uno que Dios lo ha librado de muchas cosas y ya no quiere pasar por donde estaba, sino que quiere un cambio de vida. Dice, y es que le mandó a Moisés que cuando sacara al pueblo de Israel de Egipto, que se iban que sirvieran a Dios en el monte de Horeb. Allá donde se le había aparecido, serviréis a Dios sobre este monte. Y entonces le dijo Dios, yo soy el que soy. Le dijo Dios a Moisés, no dudes, yo soy el que soy.
El Señor se dio a sí mismo el nombre personal, yo soy el que soy. En realidad, Dios le estaba diciendo a Moisés, deseo ser conocido como el Dios que está presente y activo. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nosotros lo demos a conocer como lo que Él es, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios perdonador, que Él perdona todos nuestros pecados. En ese entonces Cristo no había venido a pagar un precio alto por nosotros, la humanidad. Ahora nosotros tenemos esa garantía, tenemos la sangre de Cristo que derramó en la cruz de Calvario, tenemos ese recurso bien valioso. Entonces el Señor dice que nosotros como creyentes tenemos que representar al Rey de Reyes, Señor de Señores de la mejor manera. Darlo a conocer. Cuando alguien llega con un conflicto, decirle, mira, yo allí estuve, pero yo clamé a Dios y Él me sacó de allí, me puso en tierra de bendición. Entonces lo estás dando a conocer a otras personas, pero primeramente tenemos que llevar nosotros un testimonio, porque si no, no nos van a creer. Pero aquí el Señor le estaba diciendo a Moisés, deseo ser conocido como el Dios que está presente y activo, porque Dios, decimos, Dios está en el cielo, Él no ve ni oye, Dios está presente, Él está aquí, Él está sabiendo, está mirando todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, Él quiere que nosotros seamos los representantes de Él, de una manera correcta, de una manera digna. Dice, en el nombre de Jehová está la promesa de la presencia viviente de Dios mismo con su pueblo día por día. No quiere, no es que un día nos va a cuidar y otro día se va a descuidar, sino que día a día Él está, la promesa de Él, de Dios, no se ha borrado, mientras que dice la palabra del Señor que mientras que hay vida, verdad, mientras que nosotros vivamos y estemos en la presencia del Señor buscándole, las promesas de Él están allí activas. Dice, Dios expresa su fiel amor y cuidado y su deseo de redimir a su pueblo y de vivir en comunión con ellos. El Señor anhela con todo su corazón que nosotros tengamos una íntima comunión con Él, que estemos en comunión, como decir, orando, clamando, decir gracias Señor porque tú eres bueno, aunque mire uno que las cosas no están tan bien, pero ya dale gracias porque eres bueno Señor, yo confío en ti, yo creo en tu palabra, porque para hablar uno con Dios puede uno hablar con las palabras de uno, pero es tan bonito hablarle al Señor con su propia palabra, porque le está recordando la palabra que Él dejó escrita, está recordándole las promesas que Él nos dejó. Entonces uno está hablando con su vocabulario, su palabra de Él. Entonces, y es bien importante aprenderse la palabra, ¿verdad? Todos empezamos por leer la Biblia y no entenderla, pero uno la va leyendo y la va leyendo y conforme la va leyendo se le va quedando. Y dijo, dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, que pues he conocido sus angustias, dice. El Señor está atento, dice, al clamor de su pueblo. Él no pasa por alto ninguno de nuestro clamor. Él no pasa por alto ninguna oración. Dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo dejará jamás. Tenemos, verdad, la oportunidad, la libertad de clamar a Dios
cada vez que nosotros tengamos un conflicto, cada vez, y Él nos oye y Él nos conoce. Fíjate que a veces uno cree que Él no nos oye, pero Él más que nadie nos entiende, más que nadie nos conoce, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe, aunque nosotros no se lo digamos, pero Él conoce la angustia, Él conoce el dolor, y Él solamente lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él, creyendo y confiando que Él nos oye, que es compasivo y que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie sufra. Él quiere que nosotros tengamos una vida plena, una vida llena de armonía, que nosotros disfrutemos el amor de Él. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Buscándolo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Vamos a hablar en unos minutitos para despedir esta enseñanza. Bendito Dios y Padre de la misericordia, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, 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 porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú estás atento, tu oído está atento al clamor de tu pueblo, y tú escuchas, Señor, y tú tienes misericordia. Tú eres un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que no te complaces del dolor de tu pueblo, Padre. Tú anhelas, Señor, darte a conocer, Señor, como lo que tú eres, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que sana, el Dios sanador, el Dios, aleluya, que viene a darnos gozo, alegría, Señor, porque dice tu palabra que tú eres el Dios de toda consolación. Bendito eres, Señor, te damos gracias, Señor. No podemos entender con nuestra mente finita, Señor, cuánto nos amas, cuánto anhelas tú hacernos bien. No planeaste ningún mal para nosotros. No podemos conformarnos con este siglo malo. No podemos conformarnos con la situación que estamos viviendo, que no queremos vivirla, Señor, que nos duele, nos trae aflicción. Tú deseas, que dice tu palabra, que tengamos vida y vida en abundancia. Tú anhelas que nosotros vivamos gozosos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Cristo pagó un precio alto por todos nosotros. Te pedimos, Padre bendito, que cada día, Señor, nos enseñes más de ti, que cada día nos acerques más a ti, Señor, que cada día, Señor, tú arranques todo velo de ceguera espiritual, toda miopía, todo estorbo, todo de ceguera espiritual, todo velo mágico, Señor. Arranca, Señor, el corazón de piedra y coloca en nosotros un corazón entendido, un corazón que te crea, Señor amado, y que te crea, Señor, que crea tu palabra, Padre bendito, que no es una palabra, Señor, que la hiciste solamente para los tiempos antiguos, es para nosotros. Tú quieres darte a conocer, Señor, como el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso. Tú quieres darte a conocer como lo que tú eres, nuestro Padre, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes a entender y comprender. Danos la sabiduría, Padre bendito, para poder creer tu bendita palabra, que esta palabra, Señor, es para este tiempo, Señor amado. Los que se fueron ya no la pueden escuchar, es para nosotros en este tiempo, y tú quieres que te demos a conocer, que expresemos, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros, que llevemos, Señor, una palabra de consolación a los que sufren, Padre. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, trayendo libertad al cautivo, arrancando los velos de ceguera espiritual, que seas tú, Señor amado, que liberando, Señor amado, aquel que está pasando por situaciones difíciles, que se le hace imposible, Señor amado, que por ti solo no puede dejar los vicios, no puede dejar, Señor amado, todo aquello que le impide ser lo que tú quieres que sea, Señor. Tú planeaste, Señor, para cuando las personas nacieron, cuando tú planeaste que estos niños nacieran con propósitos divinos, Padre, pero sabemos que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero también sabemos que Cristo pagó un precio alto. Él vino a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor amado, que la sangre que Cristo derramó
derramó en la cruz de Calvario, venimos cubriendo, Señor, cada persona que nos está escuchando, cada persona que está aquí. Las cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos sus vidas, cubrimos sus ministerios, sus trabajos, sus finanzas, cubrimos todo lo que son, todo lo que les rodea, todo lo que representan, cubrimos cada familia, Señor amado, nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos, Señor, que estas familias son salvas, bendecidas y prósperas, porque tú no planeaste ningún mal para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú liberando, Padre, aquel que está batallando, Señor, con una adicción. Tú eres todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la sangre de Cristo venga rompiendo todo lazo del cazador, que venga desbaratando toda trampa del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que libere, Señor, cada alma, libera cada familia donde hay conflictos familiares, Señor, que llegue el amor tuyo, Señor, a sus corazones, que venga, Señor, restaurando la familia. Venimos desatando, Señor amado, liberando cada familia, Señor, para que esas familias te sirvan a ti, Padre, porque ese es el anhelo tuyo, Padre, que todos vengan al arrepentimiento y que todos vengan, Señor, a ser, Señor amado, las familias que tú quieres, unas familias fortalecidas en el amor, en el perdón, una familia fortalecidas en ti, Señor, porque dice tu palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que nos gocemos en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú liberes al cautivo, que sanes al enfermo allá, Señor amado. Te pedimos, te pido, Señor, mi Dios, por Pedro, mi hermano, Señor, que envía tu palabra y sánalo allá donde está, Señor. Coloque en él un corazón arrepentido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú lo puedes levantar de allí, Señor, así como me levantaste también en el último minuto, Padre. Así te pido, Señor, que coloques en él las palabras que de arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos, Señor, recibir buenas noticias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por todos los que están enfermos, desahuciados, Padre, por alguna enfermedad. Para ti no hay nada imposible, Padre. Te pedimos, Señor, que produzcas cambios, Señor. Produce los cambios que tú quieres, Señor. Produce sus cambios gloriosos en cada familia, Padre. Que, aleluya, bendito sea tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú ya estás obrando en cada familia. Yo sé que el que empezó en ellos la buena obra la perfeccionará. Y ellos darán testimonio, Señor, de lo grande y lo maravilloso que tú eres. Aleluya. Y ellos llevarán, Señor, el mensaje de salvación a otras personas, Padre. Ese es el deseo tuyo, que nosotros podamos extender el reino tuyo, porque para eso nos has dado la salvación, para eso nos has puesto en este mundo, Señor, para que ensanchemos el reino de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya, aleluya. Llévalos con bien a los que han llegado, Señor. Llévalos con gozo, con una esperanza, aleluya, con una luz, Señor, en tus corazones, Señor amado. Los que nos están escuchando, Señor, le pedimos que cambie las tinieblas, que quite las tinieblas y produzcas luz allí donde hay, que las tinieblas huyan de sus vidas, de su entorno familiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo lo recibimos. Amén y amén. Bendiciones. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.